¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro para el episodio 5 del BL Big Dragon. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, en el libro Big Dragon tiene una pelea bajo la lluvia. Esto ya les conté en otro video, si aún no lo han visto, en la descripción les dejo el link. Después de esta pelea bajo la lluvia, los dos chicos tienen una noche muy intensa. Al día siguiente, pues Big y Dragon estaban juntos. Dragon se estaba cambiando para intentar un trabajo. Big estaba muy confundido en ese momento. Entonces se estaba cambiando para también irse a su casa. Pero Dragon le dice: ¿a dónde vas? Voy a casa. El dueño de la habitación no estará allí. ¿Para qué quedarme? ¿Para qué vas a volver?, preguntó Dragon. ¿Que no puedo ir ni siquiera a mi propio hogar? ¿O me harás cambiar de opinión? No te vayas aún, dijo Dragon mientras cerraba el cierre de los pantalones. El rostro blanco de Big estaba desconcertado. Dragon me pidió que me quedara. ¿Qué quiere decir con eso? Esto pensó Big y miró la cama desordenada y todo se erizó por su espalda. Entonces, ¿por qué quieres que me quede en tu habitación? Big admitió que esperaba una respuesta. Dragon dice: espérame para conseguir algo más tarde. Big sintió que fue una gran pérdida de tiempo esperar una respuesta agradable, pero trató de calmar su molestia. En su corazón quería que Dragon levantara la mano y acariciara su rostro, pero solo podía esconder la rabia sin saber qué tan caliente o frío estaban sus mejillas. ¿Crees que haré lo que tu boca puntiaguda diga de nuevo?, dice Big. Luego extendió el dedo del medio. La persona que estaba siendo objeto de burlas entrecerró los ojos con ira. Dragon dice: pero pedí fideos chinos con huevo. Come antes de que regreses. Dragon era un buen anfitrión. Entonces, al escuchar esto, se desconcertó un poco, por lo que Dragon aprovechó para acariciar levemente su cabeza primero, antes de dar la vuelta y salir de la habitación. Big entró y se sentó acurrucado en el sofá de la sala de estar, sintiendo que esas acciones causaban un gran sofoco en su corazón, porque era la primera vez que Dragon lo invitaba a quedarse solo en su condominio. ¿Este tipo confía en mí o no? Big pensaba confundido. Luego se abofeteó la mejilla 2 veces, ya que todavía no podía decidir si volver o no volver a casa, así que pensó en explorar la habitación de Dragon por un tiempo. Big se levantó, se duchó para refrescarse primero, y después de terminar de poner su ropa habitual, luego se cuela en el armario, observando un reloj de lujo y las colecciones de Dragon en su vestidor. Cuando estaba aburrido, fue a mirar los planos de trabajo que Dragon estaba haciendo en su oficina. Había modelos de casas, hoteles, centros comerciales, los proyectos que Dragon envía a sus profesores desde hace 3 años. Puede actuar con violencia, pero Dragon hace estas cosas con tanta delicadeza. Pero pensó que ya había visto demasiado, así salió apresuradamente de la oficina de Dragon. De repente llegó un gran pedido de comida. Tomó una bolsa de comida para comer mientras encendía el televisor de pantalla grande. Encontró una película para ver mientras disfrutaba. Cuando estuvo lleno, dejó la taza y el plato en el fregadero, porque si quiere que le lave los platos a Dragon, que siga soñando. Mientras Big pensaba en volver a casa, el timbre sonó. Luego abrió la puerta. «Hola», ella sonrió. «Hola», dijo Big al notar el costoso collar que llevaba la chica en su nuca blanca. ¿Es esta la persona que Dragon compró un collar? Solo vine a buscar una camiseta. Justo ahora llamé a P-Dragon, dice la hermosa chica. La chica dijo esto, ingresó a la habitación, dirigiéndose a la habitación de Dragon. Solo entró en el vestidor, abrió el armario de una manera muy familiar, sacó una linda camiseta y un vestido. ¿Alguna vez te has quedado en la habitación de Dragon?, preguntó Big sin saber qué derechos tenía para realizar esas preguntas. Bueno, algo así, dijo la hermosa mujer mientras doblaba la ropa y la metía en una bolsa que había traído. ¿Por qué Dragon nunca dijo que había traído una mujer a su condominio? Surge esa pregunta en la cabeza de Big. Pero en la universidad murmuraban: Dragon nunca lleva a nadie a su habitación. ¿Cómo podían ser solo rumores? ¿Cómo podía creerlo? Debe haber sido un momento difícil, dijo la mujer, después de notar el estado de la habitación. Big rápidamente recogió las cosas que estaban en el suelo, arrojándolas a un basurero cercano.
P-Dragon, ¿por qué es tan violento?, dijo girándose para mirarlo con cara de simpatía. Big estaba con su rostro avergonzado y molesto de que lo consideraran una persona de Dragon, pero tampoco podía negarlo porque las pruebas estaban esparcidas en su cuello. Ya me he ido, y tú también deberías hacerlo. No seas tan serio con alguien como P-Dragon. Tus lágrimas limpiarán tus rodillas en el momento menos pensado. Esto dijo la joven sonriendo y salió apresuradamente. Vic se quedó allí sin saber si solo estaba bromeando o charlando, y tampoco sabía qué significaba esa chica para Dragon. Y bueno, esto es un spoiler del libro del BL Big Dragon, cuando Non-Ho va a recoger unas cosas a la casa de Dragon. Entonces Vic tiene mucha curiosidad y está muy confundido, ¿no? Así que bueno, esperar cómo adaptan esta parte del libro en la serie BL. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario, en la descripción les dejo el link de mi Instagram, si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. Bye bye, cuídense.